Bienvenidos a este espacio donde la realidad se encuentra con lo inexplicable. Hoy los invito a descubrir historias que han pasado de generación en generación, relatos oscuros que susurran en las noches más silenciosas. ¿Estás listo para adentrarte en el misterio de los mitos y leyendas más aterradores? Desde La Llorona, que llora por sus hijos en la oscuridad, hasta el enigmático chupacabras, que acecha en la sombra. Prepárate, porque cada historia te llevará al límite de lo que crees posible. Comencemos. 1. El enigma de La Llorona, la leyenda que aterrorizó a generaciones. Hoy viajaremos a las profundidades de México, donde resuena un llanto desgarrador. Es el grito de La Llorona, una de las leyendas más temidas de Latinoamérica. Prepárate para descubrir su origen, su trágica historia y los aterradores encuentros que han marcado la vida de muchos. La historia de La Llorona es una de las leyendas más conocidas de México y, sin embargo, nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Sus raíces parecen hundirse en las profundidades de una historia trágica que mezcla el amor, el dolor y una traición desgarradora que, con el tiempo, convirtió a una mujer en una figura espectral, temida y odiada. Desde hace siglos, generaciones de mexicanos han escuchado su historia, y muchos aseguran haber escuchado también su llanto en la noche, como una advertencia, un recordatorio del castigo que cayó sobre su alma. El origen de la leyenda. La leyenda de La Llorona comienza con una mujer llamada María. Se dice que vivía en un pequeño pueblo en el México colonial, un tiempo en el que la sociedad estaba dividida y la opresión pesaba sobre las espaldas de muchos. María era hermosa, tan bella que muchos hombres del pueblo la pretendían, pero ella, orgullosa y segura de su atractivo, los rechazaba a todos. Hasta que llegó al pueblo un hombre diferente. Era un español adinerado, un hombre distinguido y carismático que, al ver a María, quedó prendado de su belleza. María también se sintió atraída por este hombre y, a pesar de las diferencias de clase y las advertencias de sus familiares, se entregó a este amor. El español la cortejó, prometiéndole una vida llena de comodidades, y así, tiempo después, se convirtieron en amantes. Fruto de esa unión nacieron 2 hijos. La vida de María parecía perfecta, pero con el tiempo, el hombre que la había jurado amar comenzó a alejarse. Con el pasar de los años, María notó que su amante volvía al pueblo cada vez menos, hasta que un día descubrió que él se había casado con una mujer de su misma clase social, una dama española, y que tenía una nueva familia en la capital. El desengaño de María fue tan profundo que su amor se tornó en odio, en un odio ciego y frío que consumía cada uno de sus pensamientos. Con el corazón destrozado y sintiendo que todo lo que tenía había sido destruido, sus ojos se posaron sobre sus propios hijos, quienes parecían recordarle su humillación y traición. La tragedia de María. Una noche, María salió con sus 2 pequeños hacia el río. En la oscuridad, en medio de una tormenta, su mente se llenó de pensamientos oscuros y dolorosos. En un acto de desesperación y locura, llevó a sus hijos a las heladas aguas del río y, con sus propias manos, los sumergió hasta que dejaron de respirar. Apenas comprendió lo que había hecho, María se arrepintió, gritando y llorando a sus hijos que ya no podían responderle. Desesperada y al borde de la locura, comenzó a correr a lo largo del río, buscando ayuda, pero al ver sus propios brazos vacíos y las aguas calmas, se dio cuenta de que ya no había nada que hacer. Con el alma destrozada, cayó de rodillas en la orilla y soltó un grito desgarrador que resonó por todo el valle. ¡Ay, mis hijos! Incapaz de soportar el dolor, María se lanzó al río, hundiéndose en el mismo lugar en el que había arrebatado la vida a sus hijos. Su cuerpo jamás fue encontrado, y el pueblo, con horror, descubrió lo sucedido al ver los pequeños cadáveres flotando a la deriva. Aquella tragedia se convirtió en un oscuro secreto, un susurro de advertencia para todos los que vivían cerca del río. La transformación en La Llorona. La leyenda asegura que el alma de María no pudo encontrar descanso. Desde aquella noche, se dice que su espíritu quedó atrapado en este mundo, vagando sin rumbo y buscando a sus hijos por toda la eternidad. Quienes han tenido la mala suerte de escuchar su lamento dicen que, en las noches oscuras, sobre todo cerca de cuerpos de agua, pueden oír un llanto profundo y angustiante.
La voz de una mujer que grita: ¡ay, mis hijos! Y aquellos que escuchan su llanto saben que deben correr o refugiarse, pues el espíritu de la Llorona vaga en busca de niños para reemplazar a los suyos, a quienes ella misma arrebató de este mundo. Encuentros aterradores. Muchas personas aseguran haber tenido encuentros con la Llorona. En diversas comunidades de México y América Latina, hay testimonios de quienes afirman haberla visto deambular en las orillas de los ríos o cerca de lagos. Uno de los relatos más conocidos cuenta que, hace unos años, una familia viajaba por carretera en la Sierra Madre, cuando su auto se detuvo repentinamente en medio de la noche. Al bajar, escucharon un débil llanto en la distancia, un sollozo que se acercaba poco a poco. El conductor intentó encender el auto, pero nada sucedió. A medida que el llanto se hacía más fuerte, todos comenzaron a sentir un frío helado que les paralizó. Frente a ellos, a unos metros, apareció la figura de una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto bajo una especie de velo. Todos estaban en shock, y cuando finalmente la figura levantó la cabeza, sus ojos estaban vacíos y oscuros. En ese instante, el conductor logró encender el auto y se alejaron tan rápido como pudieron. Desde entonces, aseguran que nunca volvieron a viajar por esas carreteras. La Llorona hoy. La Llorona sigue viva en el folclore de México y de otros países de América Latina. Para muchos, es solo una leyenda que se cuenta para asustar a los niños y evitar que jueguen cerca del agua. Pero para otros, es una advertencia de que la desesperación y el dolor pueden marcar a las personas de formas inimaginables. La historia de María, la Llorona, es recordada en muchos pueblos, y su llanto es un recordatorio del castigo eterno que espera a quienes no pueden redimir sus pecados. A día de hoy, los relatos de encuentros con la Llorona continúan. Cada noche, en algún rincón del país, alguien asegura escuchar un llanto desgarrador y se pregunta: ¿será solo el viento? ¿O acaso es el eco de una madre atormentada que sigue buscando a sus hijos en la oscuridad? 2. El chupacabras, la criatura que acecha en las sombras de América Latina. Vamos a adentrarnos en el misterio de una criatura que ha desatado terror en todo el continente. Desde Puerto Rico hasta el sur de Estados Unidos, el chupacabras ha dejado una huella de miedo y desconcierto. Hoy conoceremos las teorías y los testimonios de aquellos que aseguran haberlo visto. La historia del chupacabras es una de las más enigmáticas y aterradoras de América Latina. Desde su aparición en Puerto Rico en los años 90, esta criatura ha sembrado miedo y confusión, dejando tras de sí un rastro de cadáveres de animales, en su mayoría cabras, ovejas y otros animales de granja, que muestran signos de un ataque salvaje y extraño. La marca distintiva de este depredador es su método de ataque: pequeños agujeros en el cuello de sus víctimas y la completa ausencia de sangre, como si el animal hubiera sido drenado. El primer encuentro, Puerto Rico, 1995. El primer avistamiento confirmado del chupacabras ocurrió en el pequeño pueblo de Canóvanas, en Puerto Rico. Era una noche común hasta que la tranquilidad se rompió por los gritos de los habitantes, quienes al despertar en la mañana encontraron una escena espeluznante: varias cabras y ovejas yacían muertas, con el mismo patrón de ataque que luego se volvería característico. Sus cuerpos tenían pequeñas perforaciones en el cuello, y parecía que la sangre había sido completamente extraída de ellas. Este caso se convirtió en un fenómeno mediático que atrajo la atención del país, y muy pronto, la historia se extendería por todo el continente. El alcalde del pueblo, José Chemo Soto, decidió organizar una cacería para atrapar a esta criatura que estaba aterrorizando a su comunidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, nunca lograron dar con el animal o responsable. Así nació el mito del chupacabras, una criatura que muchos aseguran haber visto, pero que parece siempre escapar entre las sombras. La criatura en la noche, descripciones y avistamientos. Con el tiempo, los testimonios de personas que aseguraban haber visto al chupacabras comenzaron a multiplicarse. Las descripciones variaban, pero casi todas coincidían en ciertos aspectos. Algunos lo describen como una especie de reptil o ser alado con espinas en la espalda y ojos rojos que brillan en la oscuridad. Otros aseguran que tiene un aspecto más canino,
como un perro salvaje con piel dura y grisácea, delgado y con patas largas que le permiten moverse con agilidad. Una de las historias más famosas viene de una granja en el sur de Texas, donde un granjero llamado José Díaz contó que había oído ruidos extraños en su propiedad durante varias noches. Al investigar una madrugada, vio una figura oscura que se movía con rapidez, saltando entre los árboles y emitiendo un sonido inquietante, como un gruñido ahogado. Al día siguiente, encontró varios de sus animales muertos de la misma manera, marcas en el cuello y ni una gota de sangre en sus cuerpos. Otro testimonio escalofriante proviene de un campesino en México, quien asegura haber visto al chupacabras mientras trabajaba en su granja una noche de verano. Relató que vio a una criatura con un extraño brillo en los ojos, de mirada fija y penetrante. Aterrorizado, intentó ahuyentarlo lanzando piedras y palos, pero el chupacabras no se inmutó. En su lugar, la criatura simplemente desapareció entre los árboles, sin dejar rastro alguno. Las teorías. ¿Qué es el chupacabras? La aparición de esta criatura ha dado lugar a innumerables teorías. Para algunos, el chupacabras es simplemente un mito, una leyenda urbana que se ha fortalecido con el miedo colectivo y la imaginación popular. Sin embargo, para otros, existen razones para creer que el chupacabras podría ser real. Entre las teorías más populares, se destacan: experimento militar fallido. Una teoría intrigante sugiere que el chupacabras podría ser un experimento militar que escapó de algún laboratorio secreto. Según esta hipótesis, el gobierno estaba intentando crear una criatura para usos bélicos, y el experimento salió mal. Algunos incluso afirman que el ejército estadounidense estuvo involucrado, y que el chupacabras es un ser que escapó de una base en Puerto Rico. Criatura extraterrestre. Muchos creen que el chupacabras no es de este mundo. Esta teoría sostiene que la criatura es en realidad un extraterrestre que fue dejado en la Tierra, o incluso una mascota alienígena que se extravió. Los ojos rojos, su extraña forma de atacar y los patrones de muerte de sus víctimas han hecho que esta teoría cobre fuerza, y muchos aseguran haber visto luces extrañas en el cielo en noches en que se producen ataques. Ser mitológico o sobrenatural. Otra teoría asegura que el chupacabras es una especie de demonio o criatura sobrenatural que ha existido en la Tierra desde hace mucho tiempo, pero que solo se deja ver en ciertas circunstancias. Esta teoría se conecta con leyendas antiguas de América Latina, que hablan de seres oscuros y misteriosos que atacan en la noche. Mutación o animal desconocido. Algunos biólogos y científicos han sugerido que el chupacabras podría ser una especie de animal desconocido, o incluso una mutación de un animal común, adaptado para sobrevivir en condiciones extremas. Hay quienes piensan que es un coyote o un lobo con una enfermedad extraña, como la sarna, que le da ese aspecto peculiar y aterrador. Testimonios recientes. En 2017, una familia en una zona rural de Colombia reportó haber visto una figura extraña rondando su propiedad. La familia Martínez, que vivía cerca de un pequeño bosque, notó que varios de sus animales de granja aparecían muertos y drenados de sangre. Después de una noche en vela, el padre de familia aseguró haber visto una criatura delgada y sin pelo, con ojos brillantes, merodeando en la oscuridad. Al intentar acercarse, la criatura desapareció sin dejar rastro. En otro caso, en Chile, una pareja que acampaba en las afueras de un parque natural escuchó ruidos extraños cerca de su carpa en plena madrugada. La esposa, horrorizada, vio la silueta de una criatura agazapada observándolos desde la oscuridad, con una postura que parecía lista para atacar. Aterrorizados, se encerraron en su auto y esperaron hasta el amanecer para huir. Esa misma noche, los guardabosques encontraron varios animales muertos en el parque, todos con las marcas características en el cuello. ¿Mito o realidad? La leyenda del chupacabras sigue viva, y las historias de encuentros con esta criatura misteriosa no cesan. A pesar de los intentos de algunos por desacreditar estos relatos, y de las investigaciones científicas que sugieren que muchos de los avistamientos pueden explicarse por enfermedades en animales conocidos, la figura del chupacabras se ha instalado en el imaginario colectivo. A día de hoy, el chupacabras sigue siendo un enigma. ¿Es realmente una criatura desconocida?
¿O se trata de una combinación de miedos y coincidencias que han creado una leyenda de proporciones terroríficas? Mientras no haya pruebas concretas, los testimonios seguirán alimentando el misterio, y en cada rincón de América Latina, alguien seguirá recordando que en la noche, entre las sombras, algo podría estar observando, esperando el momento perfecto para atacar. 3. La Sayona, el espíritu vengador de Venezuela. Hoy viajamos a Venezuela, tierra de historias intensas y de una leyenda tan espeluznante que aún sigue sembrando temor. La Sayona es una figura mítica que castiga a quienes se atreven a romper sus juramentos. Conoce su historia y ten cuidado. Podría estar más cerca de lo que imaginas. En el corazón de Venezuela, en medio de llanuras extensas y selvas espesas, surge la historia de la Sayona, el espíritu de una mujer condenada a vagar, atormentando a quienes, como ella, sufren de la deslealtad y traición. Dicen que su figura emerge en caminos oscuros y solitarios, vestida de blanco, con ojos encendidos y un aliento helado que paraliza. Su misión: castigar a los hombres infieles, esos que no pueden resistirse al deseo de traicionar. La leyenda cuenta que hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo venezolano, vivía una joven llamada Casilda. Era conocida por su belleza inigualable, su piel morena, cabellos largos y negros como la noche, y ojos que parecían capaces de ver el alma de quien se cruzara con ella. Casilda se había enamorado de un hombre llamado Jaime, y juntos formaron una familia. Vivían felices, o al menos eso parecía. Sin embargo, la verdadera tragedia de esta historia surgió cuando Casilda, por error o por un cruel malentendido, dejó que una semilla de duda envenenara su corazón. Un día, una anciana vecina, conocida por ser chismosa, se acercó a Casilda mientras lavaba ropa en el río. Con una sonrisa siniestra, le murmuró al oído que Jaime la engañaba, que cada noche él se escabullía para encontrarse con otra mujer. Al principio, Casilda no quiso creerlo, pero pronto la duda creció dentro de ella como una sombra oscura. Sin buscar pruebas o confrontar a Jaime, Casilda dejó que la rabia y el odio llenaran su alma, cegándola completamente. En una noche sin luna, en medio de una tormenta de furia descontrolada, Casilda hizo lo impensable. Con una mirada llena de resentimiento y en un ataque de celos, prendió fuego a su hogar mientras su esposo y su hijo dormían. Los gritos de sus seres queridos se perdieron en el viento, mientras el fuego consumía todo a su paso. Solo cuando las llamas se extinguieron y el silencio regresó, Casilda comprendió el horror de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Al darse cuenta de la magnitud de su error, Casilda intentó quitarse la vida, pero el destino tenía otros planes para ella. Su espíritu, lleno de culpa y rencor, fue condenado a vagar eternamente, convirtiéndose en la Sayona, una aparición que aterroriza a los hombres que caen en la infidelidad. Su castigo es eterno, no puede descansar, no puede olvidar, y no puede redimirse. Todo lo que puede hacer es castigar, una y otra vez, esperando encontrar algún tipo de paz en la agonía de sus víctimas. Se dice que la Sayona se aparece en las noches de luna llena, cuando los caminos están solitarios y la bruma cubre la tierra como una manta fría. Los hombres que la han visto cuentan que primero escuchan el sonido de pasos detrás de ellos, como si alguien los siguiera a una distancia prudente. Cuando voltean, solo ven la figura de una mujer, hermosa, con largos cabellos negros y una mirada seductora. Pero no tarda mucho en mostrar su verdadero rostro, ojos vacíos, dientes afilados, y una sonrisa macabra que solo anticipa el sufrimiento que está por venir. Uno de los relatos más conocidos sobre la Sayona ocurrió hace apenas unos años, en un pequeño pueblo del llano venezolano. Un hombre llamado José, conocido por su fama de mujeriego, volvía a casa tras haber pasado la noche en compañía de una amante. Caminaba por el campo bajo el claro de la luna cuando escuchó unos pasos detrás de él. Al principio pensó que era su imaginación, pero los pasos se hicieron cada vez más rápidos y pesados. Cuando se giró, allí estaba ella, una mujer alta, hermosa, con un vestido blanco que brillaba en la oscuridad. José, creyendo que era otra mujer a la que podía conquistar, le sonrió y se acercó. La Sayona lo miró fijamente, y en su rostro apareció una sonrisa que lo dejó helado.
De repente, sus ojos cambiaron, su cara se desfiguró en una máscara de odio y dolor, y José intentó escapar, pero sus piernas parecían clavarse en el suelo. Dicen que José fue encontrado al amanecer, inconsciente y cubierto de marcas profundas, como si alguien lo hubiera atacado con garras afiladas. Desde entonces, el hombre cambió, jamás volvió a mirar a otra mujer, y hasta el día de su muerte, aseguró que la Sayona lo había maldecido para recordarle su traición cada noche en sus sueños. La historia de la Sayona continúa viva, transmitida de generación en generación en los pueblos de Venezuela. Dicen que el espíritu de Casilda aún busca redención, pero que hasta que no haya perdonado su propio error, seguirá rondando las tierras, castigando a quienes, como ella, destruyen el amor por culpa de la traición. 5. El Wendigo, la criatura que aterroriza las frías tierras del norte de América. Hoy exploraremos una leyenda que hiela la sangre, originaria de los bosques de Canadá y el norte de Estados Unidos. El Wendigo es una criatura que representa la oscuridad más profunda de la naturaleza humana. Una leyenda que nos recuerda lo que sucede cuando se pierde la humanidad. En los bosques fríos y densos del norte de América, allá donde el invierno parece eterno y la nieve cubre el suelo como una manta helada, se cuenta una historia espeluznante que ha sido transmitida por generaciones entre los pueblos nativos de estas tierras. Habla de una criatura temible, un ser que alguna vez fue humano, pero que sucumbió al hambre y a la desesperación, convirtiéndose en una abominación conocida como el Wendigo. Para aquellos que habitan cerca de estos gélidos parajes, el Wendigo es una advertencia, una presencia siniestra que les recuerda la fragilidad de la humanidad frente a las fuerzas de la naturaleza y la oscuridad que habita en el alma humana. La leyenda dice que en tiempos de hambruna, cuando los inviernos se alargaban y los alimentos escaseaban, algunas personas enloquecían por el hambre, y en su desesperación, recurrían al acto más prohibido de todos, el canibalismo. Aquellos que cruzaban esa línea, aquellos que se atrevían a consumir la carne de sus semejantes, se transformaban en algo peor que bestias. La carne humana no saciaba su hambre, al contrario, lo aumentaba, llevándolos a una necesidad insaciable y eterna. Así surgía el Wendigo, un monstruo consumido por el ansia de carne humana, condenado a vagar por los bosques helados, buscando siempre su próxima víctima. El Wendigo es descrito como una criatura alta y delgada, con la piel pegada a los huesos y un hedor nauseabundo que se siente a metros de distancia. Su rostro, deformado por el hambre insaciable, presenta una boca llena de dientes afilados, siempre abierta en una expresión de desesperación y furia. Sus ojos son profundos, negros como la noche, y quienes han tenido la desgracia de verlo aseguran que transmite una tristeza infinita, como si estuviera condenado a una eternidad de sufrimiento. Su voz es apenas un susurro, un lamento gutural que parece provenir de otro mundo, y aquellos que escuchan sus pasos cuentan que el frío se intensifica, como si el propio aire temiera su presencia. Una de las historias más aterradoras sobre el Wendigo ocurrió hace muchos años en un pequeño asentamiento en el norte de Canadá. Era invierno, y la nieve había caído tan intensamente que cubría las cabañas hasta el techo. Las provisiones estaban agotadas, y la gente del pueblo temía que no sobrevivirían hasta la primavera. Entre ellos, había un hombre llamado Joseph, un cazador experimentado y respetado, que se ofreció a adentrarse en el bosque en busca de alimento. Pasaron días sin que Joseph regresara, y su esposa, angustiada, decidió emprender una búsqueda. Tras horas de caminar por la nieve, encontró a Joseph, pero lo que vio la dejó aterrada. Su esposo estaba irreconocible. Sus ojos habían perdido toda chispa de humanidad, y su piel era cenicienta y seca. En sus manos, sostenía los restos de algo que parecía carne humana. Al ver a su esposa, Joseph no mostró reconocimiento, sino una expresión de hambre feroz. Se dice que el Wendigo no solo es un ser físico, sino que es también una especie de espíritu maligno que habita en el corazón de los desesperados. Puede tomar posesión de aquellos que han perdido toda esperanza, de quienes han sucumbido al hambre y al frío, convirtiéndolos en una versión de sí mismos que no es más que un espectro consumido por el hambre. El Wendigo busca almas que estén al borde del abismo,
Personas aisladas que han perdido la fe en la humanidad y que, por ese momento de debilidad, son vulnerables a su influencia. Los ancianos de las tribus advierten que el Wendigo puede habitar entre nosotros sin que lo sepamos, pues aunque tiene una forma monstruosa, es capaz de disfrazarse en el aspecto de una persona común. Puede caminar entre los vivos, ocultando su hambre y su sed de carne humana hasta el momento en que se sienta suficientemente fuerte como para atacar. Nadie está a salvo de su influencia. Basta una noche de hambre intensa, un momento de desesperación, y el Wendigo encontrará una manera de entrar en el alma de aquellos que son presa fácil de sus garras. A veces, durante las noches más frías, se escuchan susurros en el viento, sonidos que parecen palabras, voces lejanas que llaman a los viajeros extraviados, guiándolos hacia lo profundo del bosque. Son muchos los que han desaparecido en estos lugares, atraídos por esa voz hipnótica que promete calor y refugio, solo para nunca regresar. Los pocos que han sobrevivido a un encuentro con el Wendigo relatan que su voz se mete en la cabeza, invadiendo los pensamientos, y que una vez que se le escucha, es imposible olvidar su canto maligno. Una de las advertencias más comunes sobre el Wendigo es nunca caminar solo en el bosque de noche, especialmente durante el invierno. Se dice que, cuanto más hambriento está, más cerca se atreve a acercarse a las aldeas y pueblos, rondando entre las sombras, buscando a aquellos que se quedan solos. Y si el Wendigo te encuentra y te atrapa, no solo acabará con tu vida, sino que tomará tu alma, transformándote en una versión más de sí mismo. La historia del Wendigo es, en el fondo, una advertencia sobre lo que puede suceder cuando las personas se dejan dominar por sus deseos más oscuros. Es un recordatorio de que, bajo ciertas circunstancias, la línea que separa a los humanos de las bestias es muy delgada, y que basta una decisión errada para caer en las garras de una condena eterna. Muchos dicen que el Wendigo sigue merodeando en las tierras del norte, una sombra que nunca muere y que siempre está en busca de su próxima víctima. Los ancianos de las tribus siguen contando esta historia a los más jóvenes, como una advertencia de que el verdadero horror no siempre se encuentra en el exterior, sino en lo profundo del alma humana, en esa oscuridad que puede surgir cuando todo parece perdido y el hambre se convierte en la única motivación. Así, la leyenda del Wendigo sigue viva, no solo en los relatos que se susurran junto a la fogata, sino también en el miedo que se siente al caminar solo en un bosque cubierto de nieve. Y con esto, llegamos al final de estas escalofriantes historias. Recuerda, a veces lo inexplicable se esconde en los lugares más comunes, y lo que parece un simple mito, puede ser más real de lo que creemos. Mantente alerta y, sobre todo, no mires atrás, nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras. Si te atreves, te espero en el próximo video para seguir explorando lo desconocido. Hasta entonces, duerme con las luces encendidas. Y si quieres más videos como este, no olvides suscribirte para que podamos seguir trayendo más historias aterradoras. Nos vemos pronto.